Bueno, entramos hoy en la última parte del curso, la recta final del curso. Quedan solo 3 presentaciones con la de hoy, eh, donde lo que vamos a hacer en esta unidad, digamos, del curso, es ver las particularidades de la protección radiológica en cada una de las 3 prácticas industriales que hemos estudiado en el curso con más detalle, porque son las que más se usan aquí en Uruguay. Entonces, el día de hoy vamos a concentrarnos en las particularidades de la protección radiológica en la práctica de radiografía industrial. El objetivo es, bueno, conocer cuáles son los aspectos de protección radiológica que deben tenerse en cuenta para garantizar la seguridad radiológica de los trabajadores y el público durante la ejecución de la práctica de radiografía industrial. Vamos a analizar este temario, este contenido que tiene requisitos administrativos y organizacionales de la práctica, tiene requisitos de diseño de las fuentes y equipos, tiene requisitos de diseño de las instalaciones. Vamos a hablar de la de los blindajes y la estimación de dosis. Vamos a hablar de las particularidades de la exposición ocupacional. Recuerden que la exposición ocupacional era la que recibían los trabajadores en el curso de sus funciones. Y vamos a hablar de las particularidades de la exposición del público, que como sabemos es toda aquella persona que no es trabajador ocupacionalmente expuesto. Lo primero que habría que decir en el ámbito de los requisitos administrativos y organizacionales de la práctica de radiografía industrial es que estos requisitos de alguna forma están regulados por las normas que están vigentes en Uruguay. La guía de autorizaciones de instalaciones y actividades, que es una guía general para todo tipo de instalaciones y actividades que usen radiaciones ionizantes, establece que el representante legal debe notificar a la autoridad reguladora su intención de usar un equipo, una práctica o realizar una práctica determinada, y en correspondencia con la categoría de la práctica que va a hacer, pues entonces solicitar la autorización que corresponda. ¿Cuál es la autorización que corresponde? Bueno, la autorización que corresponde depende de la categoría de la práctica que se va a realizar. La norma UE 117 es la que establece las categorías de las diferentes prácticas, dependiendo del riesgo que tienen cada una de esas prácticas. Y esta norma UE 117 dice que la autorización que corresponde es licencia si las instalaciones o actividades están dentro de las categorías 1, 2 y 3 que establece esta norma UE 117. Si se trata de instalaciones que están en la categoría 4, llevarían registro, y si se trata de instalaciones que están en la categoría 5, llevarían solo notificación. El registro sería un nivel, digamos, menos exigente que la licencia, y la notificación es un nivel muy elemental de control administrativo sobre una determinada práctica, donde prácticamente lo que la autoridad reguladora necesita saber es que usted posee una determinada fuente de radiaciones ionizantes y realiza una actividad muy sencilla que no tiene un impacto radiológico significativo. De todas formas, en el caso del que nos ocupa hoy, que es la práctica de radiografía industrial, según la norma UE 117, esta práctica es de categoría 2, y por ello la guía de autorización de instalaciones y actividades establece que es una práctica que debe tener licencia. Ahora,
la licencia también establece, la guía de autorizaciones puede darse por etapas, dependiendo de la complejidad de la práctica. Y en este caso de radiografía industrial, si la práctica contempla actividades de construcción, pues primeramente usted necesitará una licencia de construcción que lo habilite para construir la instalación que usted va a utilizar e instalar en esa construcción los equipos necesarios para la realización de la práctica. Esa licencia de construcción básicamente en ella usted tendrá que describir la práctica, describir las fuentes que va a utilizar y por supuesto describir la instalación que va a utilizar. Y después, a posteriori, pues entonces usted recibirá una licencia de operación en la cual usted actualizará toda la información que usted dio en la licencia de construcción y añadirá una evaluación de seguridad y un programa de protección radiológica que de alguna forma describirá que la práctica que usted va a licenciar pues es una práctica segura en todas las condiciones de operación que se realice. En el caso de la radiografía industrial, que es una práctica que según la guía de autorizaciones lleva licencia, para solicitar esa licencia de operación se necesitará presentar la información que se muestra en esta diapositiva. Quiere decir, usted tendrá que hacer una solicitud escrita y firmada por el representante legal con la acreditación de la personería jurídica de la instalación como tal del representante legal. Tendrá que elaborar un informe de seguridad, que es el documento, digamos, técnico fundamental que avala la seguridad de la práctica, en correspondencia con el anexo 1 de esta guía de autorizaciones. Quiere decir, el anexo 1 ya le da a usted un formato de cómo debe ser ese informe de seguridad. Deberá dar información acerca de especificaciones técnicas de las fuentes y equipos que usted utilizará en la práctica, certificados de calibración de los detectores que usted utilizará en la práctica, así como otro tipo de equipamiento adicional que pueda requerirse. Deberá existir, brindar usted una nota de la designación del responsable de protección radiológica y la aceptación por parte del responsable de protección radiológica de la asignación de esa responsabilidad. Y por supuesto tendrá que dar un plan, enviar también un plan de emergencia, porque aunque la operación en general usted pueda demostrar que es segura, siempre habrá la posibilidad de que algo suceda anómalamente y en ese caso se requerirá un plan de emergencia. Es muy importante que ustedes conozcan esto porque sobre el responsable de protección radiológica, en la mayoría de los casos, recae la responsabilidad que le da el titular. Quiere decir, el titular tiene la responsabilidad de elaborar toda esta información, pero en el responsable de protección radiológica recae la delegación de responsabilidad que habitualmente hace el titular para escribir y aportar toda esta información. Por otra parte, dentro de los requisitos administrativos y organizacionales, además de la autorización tipo licencia que lleva la práctica de radiografía industrial, las personas, los trabajadores ocupacionalmente expuestos en esta práctica
están sujetos también a un régimen de autorizaciones individuales que abarca al operador como tal o a los operadores de los equipos de radiografía, a los asistentes o ayudantes de los operadores en los casos que se requiera, dependiendo del tipo de instalación que sea, y al responsable de protección radiológica. Estas tres figuras estarán dentro de las que requieren obtener la autorización individual. Y bueno, en esta diapositiva se describe la información que debe brindar la autoridad reguladora para extender estas autorizaciones individuales. Es bueno decir que en cuanto a las autorizaciones individuales hay diferentes enfoques de los diferentes órganos reguladores en diferentes países del mundo. Quiere decir, la mayoría de los países lo que hace el órgano regulador es revisar que se avalan con títulos, certificados y etcétera, un grupo de requisitos para dar esa autorización individual, y en otros países lo que hace la autoridad reguladora es poner un examen para otorgar esa autorización individual. En el caso de Uruguay, el enfoque es el enfoque más generalizado, que es que el solicitante de la autorización individual presente un grupo de documentos que son requeridos en la guía de autorizaciones individuales. ¿Qué documentos son requeridos? Bueno, un formulario de solicitud que debe ser firmado por el solicitante, por la persona, o un título que acredite, en el caso de radiografía industrial, un título que acredite la formación académica básica de la persona que va a hacer los trabajos, que en el caso de aquí de Uruguay se acepta una formación secundaria completa, la de un técnico o incluso la de un ingeniero que eventualmente también pudiera realizar trabajos de este tipo, y además una formación especializada que ya viene dada por un curso de ensayo no destructivo que dé al optante el aval de que ha tenido una capacitación ya directamente enfocada en este tipo de práctica de radiografía industrial. También se pide copia del documento de identidad, se piden los certificados de cursos recibidos en materia de protección radiológica. Aquí puede ocurrir que se acepte la formación en protección radiológica que se da en los marcos de estos cursos de ensayos no destructivos, que habitualmente los cursos de ensayos no destructivos tienen digamos, una asignatura o un módulo dedicado a protección radiológica. Eso puede de alguna forma convalidarse esta formación en protección radiológica con esa formación recibida ya dentro del mismo curso de ensayo no destructivo. Y en el caso de que eso no se pueda demostrar, pues entonces se requerirá un curso de formación en protección radiológica que de alguna forma se reconozca por la autoridad reguladora en base a las materias que se imparten y a las personas que lo imparten. Pudieran ser incluso ustedes mismos los responsables de protección radiológica los que implementen estos cursos de formación en materia de protección radiológica. Por supuesto, un currículo de la persona y cualquier otro documento que avale la experiencia que gana la persona optante. Por ejemplo, aquí es muy importante mostrar experiencia de trabajo en la práctica
para el caso de personas que inicialmente empiezan trabajando como asistente o ayudante y con el tiempo, pues avalando una experiencia de tiempo determinada, pues pueden modificar su autorización para incluir las funciones que competen a los operadores. Hablando de funciones y responsabilidades, es importante decir que hay documentos que establecen claramente, documentos internacionales que establecen claramente cuáles son las responsabilidades de las personas que se involucran en la práctica de radiografía industrial. Básicamente, las responsabilidades del representante legal, de los operadores, de los fabricantes y proveedores o suministradores de, de equipos de radiografía y, por supuesto, también de los responsables de protección radiológica. Porque además de las responsabilidades generales que da la norma UE 100 a los responsables de protección radiológica, en esta práctica en específico, los responsables de protección radiológica tienen asociadas otras responsabilidades más específicas. Por ejemplo, elaborar y revisar y verificar la implementación del programa de protección radiológica que se debe elaborar como parte de la información que se necesita para el informe de seguridad de la práctica. Es responsabilidad de los RPR también asegurar que solamente personas autorizadas manipulen los equipos y las fuentes utilizadas en radiografía industrial, realizar las evaluaciones de seguridad de la práctica y el resto de la documentación que se presenta a la autoridad reguladora, hacer cumplir el programa de vigilancia radiológica individual y llevar los registros de ese programa de vigilancia radiológica individual, disponer de autoridad para detener los trabajos si considera que hay condiciones inseguras a la hora de realizar los trabajos, condiciones inseguras desde el punto de vista de protección radiológica, asesorar a la dirección de la organización en el cumplimiento de los requisitos que establece la autoridad reguladora. Generalmente son los RPR, los interlocutores que hablan a nombre del representante legal con la autoridad reguladora, y implementar y verificar el entrenamiento inicial y periódico que deben tener los operadores y los asistentes de los operadores a la hora de realizar su trabajo, informar al titular de cualquier hecho o evento que pueda afectar la seguridad de la práctica, identificar las condiciones bajo las cuales pudieran ocurrir exposiciones accidentales, quiere decir que todo esto que hemos visto, qué tipo de accidentes pueden ocurrir, cómo debemos planificarnos ante casos de emergencia, conducir la investigación e implementación de acciones correctivas cuando ocurren determinados incidentes o accidentes, quiere decir, ya como hemos visto anteriormente, lamentablemente los incidentes y los accidentes ocurren. En el caso de los incidentes, siempre deben investigarse cuando ocurran. Bueno, sabemos que según la norma UE 100 tienen que reportarse a la autoridad reguladora e investigarse. Y eso debe formar parte de la cultura de seguridad. No decir, no voy a reportar porque me van a sancionar. Aquí no, aquí ninguna autoridad reguladora tiene como política sancionar por el hecho de que haya ocurrido un incidente. Siempre que este se reporte, se analice y se tomen medidas, pues la política no es sancionar para no cohibir que se
que se reporten los accidentes. También tiene que establecer el responsable de protección radiológica niveles de investigación para casos de exposiciones anómalas. Debe verificar que se efectúe el mantenimiento de los equipos en los plazos establecidos y estar presente, por supuesto, como interlocutor válido en el caso de las inspecciones y demás acciones que haga la autoridad reguladora en la instalación. La otra, digamos, figura que es muy importante a la hora de realizar la práctica y que tiene asignadas responsabilidades muy importantes es el operador. Y por supuesto, el ayudante del operador siempre bajo la supervisión del operador. En primer lugar, una responsabilidad del operador es tener un apropiado nivel de entrenamiento y calificación para poder realizar los trabajos. El operador debe por sí mismo preocuparse de tener esa capacitación, obtener la certificación necesaria para que sea esta reconocida por la autoridad reguladora en todo este proceso de autorización individual. Utilizar la dosimetría que de alguna forma se le provee por parte de un servicio de dosimetría y utilizarla bien, quiere decir, utilizar el dosímetro en el lugar correcto, utilizarlo siempre, no realizar operaciones sin el uso del dosímetro, etc. Realizar todas las mediciones requeridas y las que sean apropiadas en dependencia de los requisitos y los procedimientos de seguridad que se establezcan por la instalación. Poseer conocimiento de los equipos de radiografía y los riesgos asociados a estos equipos de radiografía. Detener o notificar la práctica cuando se identifiquen determinadas condiciones inseguras y notificar eso al responsable de protección radiológica, haciéndole saber cuáles son los niveles de dosis recibidos en caso de estas operaciones. Realizar la operación, no realizar la operación si no está suficientemente entrenado y familiarizado con los trabajos que tiene que hacer. Chequear y mantener operativos todos los equipos, tanto el equipo de radiografía como los equipos de protección radiológica asociados a la práctica. Realizar las operaciones siguiendo los procedimientos operacionales que hayan sido definidos en la instalación. Quiere decir, en ningún momento se puede hacer trabajos de radiografía improvisando. Hay que siempre seguir los procedimientos establecidos. Asegurar que todo el equipo esté siendo utilizado. Asegurar que todo equipo esté siendo utilizado bajo las exigencias que establece el fabricante y los requisitos que establece la autoridad reguladora. Realizar el monitoreo radiológico y en el caso de la radiografía en condiciones de campo, dependiendo de ese monitoreo radiológico, garantizar la delimitación de zona que se requiere y cumplir las condiciones de custodia y operación de los equipos y fuentes en todo momento, porque tal y como vimos en el caso del accidente que analizamos en Perú, pues uno de los aspectos críticos es siempre mantener bajo vigilancia los equipos y las fuentes que se utilizan en la práctica. Bueno, una vez que ya de alguna forma esbozamos las principales responsabilidades
que tienen las personas que trabajan en la práctica de radiografía industrial, pasemos entonces a ver los temas de los requisitos de diseño, de las fuentes, los equipos y las instalaciones que son utilizadas en estas prácticas. Ya habíamos hablado que las fuentes que se utilizan en esta práctica tienen que cumplir requisitos que establece la normativa internacional, en este caso la ISO 2919, que tiene que reglamenta todo lo que concierne al diseño y categorización de las fuentes, la normativa ISO 9978, que reglamenta todo lo que tiene que ver con los ensayos de hermeticidad, porque esta tiene que ser siempre fuente sellada, y la ISO 3999, que reglamenta todo lo que tiene que ver con los test de resistencia y tensión a los cuales están expuestas las fuentes utilizadas en radiografía, particularmente en gammagrafía. También en cuanto a los equipos de gammagrafía, hay requisitos que están muy relacionados con las clases que ya vimos en algún momento del curso, las clases definidas, las 3 clases definidas para la radiografía industrial, la gammagrafía industrial. Recuerden que teníamos la clase P, que era la de los equipos portátiles, la clase M, que era la de los equipos móviles, y la clase F, que era para los equipos fijos. Y en este sentido, dependiendo del tipo de equipo que sea, se establecen algunos requisitos, particularmente que tienen que ver con los niveles de tasa de dosis que pueden, máximos, que pueden ser monitoreados en los diferentes tipos de equipos. Vean aquí en esta tabla que hay valores establecidos para las diferentes clases de equipos y a diferentes distancias de la superficie del equipo. De manera que esto es algo que cuando llega un equipo a la instalación, el responsable de protección radiológica debe verificar que se cumpla. Obviamente, los equipos más usados son los de la clase P, y aquí están los valores de tasa de dosis que deben ser medidos por ustedes cuando les llegan los equipos de gammagrafía. Igualmente, para los equipos de gammagrafía, la normativa establecen requisitos relativos a la señalización de estos equipos. Todos estos equipos, por norma, deben estar señalizados con un grupo de información que incluye desde el símbolo de radiaciones ionizantes hasta modelo, nombre del equipo, actividad máxima de diseño que puede incorporar este equipo, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva puede verse bien que en relación con la señalización, la etiqueta de señalización del equipo, que vean, se fija muy firmemente al equipo, y que además se plantea debe hacerse de forma que la señalización sea permanente y no se borre fácilmente. Pues en primer lugar plantea la necesidad de que la señalización incorpore el símbolo de radiaciones ionizantes de conformidad con la ISO 361. Quiere decir, la ISO 361 establece muy bien cuál es el símbolo de radiaciones ionizantes que tiene que incorporarse
en la etiqueta del equipo. Igualmente, debe declararse de alguna forma el peligro radioactivo que está asociado a este equipo. Vean cómo aquí, además del símbolo, dice peligro radioactivo, porque ha sucedido que aunque este es el símbolo internacional de las radiaciones ionizantes, personas que no tienen, digamos, cultura en este tipo y no tienen en este tema y no tienen por qué tenerla porque son personas del público, han encontrado equipos con este símbolo y han pensado que esto es un ventilador o que esto es un equipo que tiene algo valioso allá adentro y no lo asocian bien con el tipo de equipo que es. Vean que aquí también se establece en la señalización el isótopo radioactivo que puede albergar el equipo, en este caso iridio 192, y la capacidad máxima del equipo, que son 100 curie. Aquí está el modelo y el número de serie del equipo. El número de serie lo tachamos un poco para que no se viera bien, pero en general traen el modelo y el número de serie del equipo, que es una identificación inequívoca de este equipo. No hay otro con ese número de serie, con el número de serie que le corresponde. Igualmente, estos equipos son en sí mismos bultos de transporte tipo BU. Y según el reglamento de transporte del OIA, que es un reglamento internacional, eso también debe estar señalizado en la etiqueta. Vean como aquí que dice que es un bulto tipo BU y está señalizado en la etiqueta, porque los bultos tipo BU son aquellos bultos que se diseñan para soportar determinadas condiciones, como pueden ser golpes, como pueden ser estrés muy grave, caerse a no sé de cuántos metros de altura, etcétera, sin que el daño que pueda ocurrir en el bulto afecte la integridad de la fuente radioactiva que el bulto almacena. Entonces, en el caso de los equipos de gammagrafía, como se transportan habitualmente y puede estar sujeto a cualquiera de estos daños, pues es importante que la etiqueta deje claro que el equipo en sí mismo es un bulto tipo BU y que puede soportar todos esos daños. Adicionalmente a la señalización, por supuesto, dependiendo del diseño del equipo en sí mismo, hay algunos requisitos y sistemas en cuanto a los sistemas de seguridad del equipo que deben cumplirse. En primer lugar, la compatibilidad del equipo con los accesorios y componentes. Es decir, de alguna forma se debe lograr de que el equipo no pueda ser interconectado con accesorios y componentes que no se corresponden al diseño de este equipo y a los procedimientos que él puede realizar. Debe, por supuesto, el equipo tener mecanismos de cierre o bloqueo capaz de mantener la fuente en la posición segura y que la fuente no pueda salir desde el canal que tenga el equipo en cuestión, dependiendo de su diseño. La fuente tiene que quedar bien confinada junto con el portafuente dentro del contenedor. Debe disponer también de mecanismos que permita indicar la posición de la fuente cuando la fuente está expuesta y cuando la fuente está en almacenamiento. El equipo debe estar provisto de asas o algún medio alternativo que facilite su traslado y debe disponer de accionamientos de la fuente e indicadores de posición de la fuente. Quiere decir, el equipo por sí solo no es utilizable. Debe disponer de los mecanismos de accionamiento compatibles con él
Y esos mecanismos de accionamiento también deben indicar la posición de la fuente. Y el equipo en sí mismo debe estar diseñado para que, aunque se intente manualmente, no se pueda retirar la fuente por la parte trasera del contenedor. Quiere decir, la fuente debe quedar bloqueada para que no pueda ser retirada por la parte trasera del contenedor cuando, digamos, si una persona que no lo conoce quiere trabajar con el equipo. Igual que existen requisitos de diseño para los equipos y las fuentes de gammagrafía, también hay requisitos de diseño para los tubos de rayos X, los equipos de rayos X que se utilizan en radiografía industrial. Los equipos de rayos X deben ajustarse a los requisitos de seguridad eléctrica nacionales o internacionales. Son los requisitos que dan las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional y que vamos a ver después, más adelante, cuáles son los aplicables. Los equipos de rayos X deben siempre, que sea posible, ajustarse con colimadores, ya sean conos o diafragmas, para limitar el tamaño del haz de radiación según la técnica radiográfica que se vaya a utilizar. El equipo debe llevar incorporados filtros de ACE para que la filtración se adapte también al trabajo de la técnica radiográfica que se va a realizar. La radiación de fuga alrededor del tubo, del cabezal que contiene el tubo, debe restringirse mediante medidas de diseño y sus niveles deben ser especificados por el fabricante. Quiere decir, el fabricante debe usted decirle cuando le suministra el equipo cuál es el nivel de radiación de fuga que él ha medido en ese equipo. Por supuesto, teniendo en cuenta los parámetros de trabajo del equipo, porque habrá determinado nivel de radiación de fuga a diferentes niveles de parámetros de los equipos. Los valores típicos, por ejemplo, de tasa de dosis máxima para la radiación de fuga, en el caso de cabezales de rayos X comerciales, no debe sobrepasar 100 microsievert hora a 1 metro del equipo como tal. Igual que hay requisitos de diseño para el cabezal como tal o el tubo de rayos X como tal, también hay requisitos de diseño para el panel de control de los equipos de rayos X. El panel de control debe contar con una etiqueta de símbolo del símbolo de radiaciones ionizantes, el trébol de símbolos de radiaciones ionizantes, contar con un sistema de enclavamiento por llave que evite el uso no autorizado del equipo. La llave debe poder ser removida cuando el equipo está apagado. Quiere decir, una práctica adecuada es siempre que se apague el equipo, remover la llave del panel de control. Suele ocurrir que muchas veces los operadores, por no perder tiempo en ese proceso, pues mantienen la llave en el panel de control. Y eso es una mala práctica porque, por ejemplo, si es un equipo que se usa en búnker y usted puede estar posicionando la placa radiográfica para tomar la radiografía, puede venir un segundo operador o puede venir un asistente del operador y viendo la llave ahí, querer, por ejemplo, poner a precalentar el equipo o hacer una exposición y generar con ello un incidente radiológico. Estos paneles de control tienen que tener indicaciones claras en cuanto al kilovoltaje y al miliamperaje cuando el haz de radiación está encendido.
porque recuerden, estos son parámetros fundamentales para hacer el ensayo radiográfico, dependiendo del espesor y el material de la pieza que va a ser radiografiada, pues así serán los parámetros de kilovoltaje y miliamperaje que deberán fijarse, atendiendo a protocolos que ya están preestablecidos. El panel de control tiene que tener bien identificadas las posiciones de la llave. Quiere decir, la llave cuando el equipo está operable y cuando el equipo está apagado. Con el tiempo suele ocurrir que se borran las marcas en el panel de control y yo he tenido la oportunidad de hacer inspecciones en equipos donde esas marcas eh, están borradas, y eso puede también ser una condición que favorezca la ocurrencia de un incidente en este tipo de práctica. Se debe contar con un dispositivo lumínico que indique cuando el equipo está listo para irradiar, que generalmente es de color amarillo, y otro independiente que indique cuando el equipo está irradiando, que generalmente es de color rojo. Tiene que poseer dispositivos que permitan al operador interrumpir la exposición en caso de emergencia. Ahí tiene que haber botones de emergencia en ese panel de control. Y por supuesto tiene que haber un controlador del tiempo de exposición de la radiografía, porque dependiendo de eso, dependiendo de los parámetros de la radiografía y los materiales que vayamos a radiografiar, pues así será el tiempo de radiografía. Si no se da el tiempo correcto de radiografía, puede ocurrir que el ensayo no muestre una imagen que sea adecuada, con lo cual estaríamos utilizando el equipo, además de gastando material, estaríamos utilizando el equipo, exponiendo a los operadores sin que se logre un beneficio neto. Quiere decir esto, eso contradice el principio de justificación de la práctica. También se establecen determinados requisitos relativos a la conexión de la fuente, quiere decir del tubo de rayos X, del cabezal de rayos X, con el panel de control. Y en tal sentido, cuando la radiografía no pueda llevarse a cabo en un recinto blindado, se debe garantizar que la longitud del cable para la conexión del tubo y el panel de control no sea inferior a 20 metros, garantizando de alguna forma la posibilidad de separar convenientemente el panel de control, de forma que las dosis que recibe el operador sean las más bajas que pueda razonablemente alcanzarse. Ojo que cuando los equipos tienen muy altos kilovoltajes, como eso depende, la energía de la radiación depende del kilovoltaje, pues la longitud de 20 metros puede ser insuficiente y puede requerirse cables de mayor longitud. Aquí un poco un resumen de la normativa aplicable en los equipos y fuentes utilizados en radiografía industrial. Vean que hay alguna normativa que es de la ISO, mayormente, normativa de la IEC y algunas normas del OIA que de alguna forma complementan la normativa ISO y la normativa de la IEC. Vean que para los contenedores de radiografía gamma industrial y los equipos auxiliares está la ISO 3999-1,
para las fuentes radiactivas, como ya habíamos visto, la 2919 y la 9978, la primera para la clasificación y la segunda para las pruebas de hermeticidad. Para las pruebas a los contenedores, la ISO 9000, que es una norma mucho más general, pero que se aplica también a las pruebas a contenedores. Para la señalización, recuerden el trébol y todo, y la señal de peligro por radiaciones, la ISO 361. Para los equipos de radiografía industrial con rayos X, la IEC 204, rayo 1. Y para el transporte, bueno, el reglamento de transporte del OIA, que es el ST, raya 1, que igualmente es muy importante para las actividades de transporte que están asociadas a esta práctica, y lo vamos a ver más adelante. En cuanto al requisito de las instalaciones, los requisitos a las instalaciones, bueno, en primer lugar hay que entender que una instalación de gammagrafía industrial puede ser fija y puede implicar el uso de la gammagrafía en condiciones de campo. En cualquier caso, la empresa que se realice, que se dedique a esta práctica, debería tener un diseño de sus instalaciones en la cual de forma general se garantice la protección radiológica y sobre todo la seguridad física de las fuentes radioactivas cuando se usan fuentes radioactivas. Por ejemplo, aquí a la derecha, esto sería como un ejemplo de una empresa que se dedique a gammagrafía industrial, que puede tener en la, digamos, en la base donde ella opera o en el lugar donde está instalada la empresa, un local de radiografía en el cual use, estamos hablando de un búnker en el cual use equipos de radiografía o equipos de gammagrafía, dependiendo de las de las piezas que van a ser estudiadas, tenga un almacén de fuentes y equipos en los cuales se guarde de manera confiable y con suficientes medidas de seguridad la fuente y los equipos que se utilicen aquí dentro de la instalación o que se utilicen eventualmente fuera de la instalación en condiciones de campo. Y por supuesto tendrá que tener todo un sistema de seguridad dentro de la instalación para garantizar la seguridad de ese almacén y las medidas de protección radiológica respecto al público en general y al público que puede ser, por ejemplo, trabajadores de oficina o trabajadores de otras áreas de la empresa que no tienen que ver con las radiaciones ionizantes y que puedan estar en este emplazamiento. Lo otro importante en cuanto al diseño de las instalaciones es el diseño de los búnkeres como tal. Entonces, ¿qué requisitos generales tienen que tener los búnkeres que se utilicen en gammagrafía, en radiografía industrial en general? Tanto con fuentes de equipos de rayos X como con equipos de gammagrafía. Bueno, en primer lugar, la ubicación de estas instalaciones debe poseer adecuadas condiciones respecto a potenciales eventos que pudieran eventualmente afectar la seguridad de las fuentes y de los equipos que se usan en estas instalaciones. Por ejemplo, lugares del terreno que no ofrezcan riesgos respecto a algunos peligros de la vida moderna, como puede ser riesgos de explosión, de incendio, de inundación, cercanía
a determinadas instalaciones industriales que pueda un evento en esas instalaciones industriales causar un evento mayor para la instalación donde se guardan las fuentes radiactivas. El búnker como tal es recomendable que se haga en forma de laberinto, de manera que sea más fácil garantizar el blindaje en la entrada del búnker y además quiere decir reducir las tasas de dosis en la entrada del búnker y además tener algunas medidas, digamos, de seguridad en la entrada del búnker que limiten el acceso en caso de exposiciones accidentales. La ubicación del panel de control debe estar en un lugar conveniente para, en todo caso, siempre mantener vigilancia sobre la entrada del búnker. Quiere decir, el panel de control no lo podemos ubicar por acá atrás, digamos, donde el operador no puede controlar una persona que eventualmente intente entrar en el búnker cuando se realizan los trabajos de radiografía. Y por supuesto tiene que haber la delimitación de zona correspondiente con los letreros de advertencia de los peligros de radiación que hay en estas áreas. Sobre las puertas, los recintos blindados deberían estar provistos de sistemas de seguridad adecuados en las puertas de acceso para que las personas no puedan entrar cuando se realiza la radiografía. Debería instalarse un sistema de enclavamiento mecánico o eléctrico para que nadie se irradie por entrar mientras el equipo está irradiando y de alguna forma garantizar la protección radiológica de las personas cuando el equipo está irradiando. Vean que la puerta en sí mismo puede no requerir ser blindada. En algunos casos puede la puerta en sí mismo no requerir ser blindada, pero sí debe de alguna forma existir estos mecanismos en la puerta que desconecten el equipo, desconecten la irradiación en caso que una persona intente acceder al búnker cuando se está irradiando. Lo otro importante en cuanto a estos búnkeres es que deben instalarse en ellos sistemas de monitores de radiación. Lo ideal es que el monitor de radiación se integre con un enclavamiento de la puerta para impedir la entrada en el recinto de irradiación cuando el medidor de radiación detecta radiación por encima de un determinado nivel que ha sido prefijado, pero es cierto también que tal vez esto no es posible cuando se utilizan dispositivos de gammagrafía que el accionamiento es manual y en esos casos pues el monitor de radiación instalado debía enviar una señal siempre visible y audible de que la fuente está expuesta. Tiene que estar calibrado a un valor que siempre que la fuente esté expuesta, pues exista esa señalización. En cuanto a la señalización, ya que hablamos de la señalización, debe existir suficiente señalización para prevenir cuando el equipo está irradiando, no solo a los trabajadores, sino también a cualquier miembro del público que pudiera intentar entrar en el búnker cuando el equipo está irradiando. De manera que inmediatamente antes de la exposición de la fuente debería emitirse una señal
de alerta previa que puede ser visible o que sea audible. Esta señal debería ser clara para cualquier persona que se encuentre también en el interior del búnker o en la entrada del búnker como tal. Y debería durar esa señal, ese intervalo de tiempo con esa señal lo suficiente para que la persona pueda salir del interior del búnker si eventualmente estuviera dentro del búnker cuando se intenta irradiar. Debería también emitirse una segunda señal de alerta, ya sea visible o audible, mientras la fuente esté expuesta, ya cuando la fuente está expuesta. Y la señal de alerta previa y la señal de fuente expuesta deberían poder distinguirse claramente de otras señales, tanto visibles como sonoras, que pudieran estar colindantes en el recinto o incluso dentro, para una persona que esté dentro del recinto. De manera que la ubicación de esta señalización, vean aquí un ejemplo, es fundamental para garantizar la seguridad de las personas y que no vayan a resultar irradiadas. Lo otro que también debían tener estos búnkeres, es interruptores de parada. Quiere decir, deberían instalarse botones de parada para que cualquier persona situada dentro del búnker active una alarma de inmediato o directamente finalice o impida la exposición accidental automáticamente. Claro, lo de automáticamente se ajusta más con los equipos de radiografía. En el caso de los equipos de gammagrafía, que la exposición de la fuente es manual, pues lo que más pueden servir estas alarmas es para prevenir al operador, a atraer la atención del operador. Los botones debían... Perdón, Cruz, ¿puedes repetir eso último que dijiste con respecto a la diferencia entre gamma y Sí, cuando el equipo es de rayos X, estas señales de alarma fácilmente pueden instalarse directamente al panel de control, de manera que incluso puedan eh, automáticamente actuar y detener la irradiación. Pero en el caso de los equipos de gammagrafía, vamos a verlo. Eh, Después vamos a ver cómo funcionan. Para el caso tuyo, por ejemplo, que seguramente no tiene suficiente información en cómo funciona, pues te das cuenta que es manual. Quiere decir, la actuación no puede ser automática. Pero en cualquier caso, la señal debe ser suficiente como para que el operador que va manualmente a mover la fuente pueda darse cuenta de que hay personas ahí adentro y no realice la exposición. Aquí tengo algunas preguntas que no había visto en el chat. Las vamos a contestar al final, pero no se me van a olvidar, ¿no? Se mantienen ahí en el chat. ¿Quedó claro, no? Sí, gracias. Bueno, el otro requisito fundamental de los búnker tiene que ver con el blindaje. Quiere decir, el diseño del búnker debe considerar un blindaje que sea suficiente como para que el trabajador que opera el equipo reciba dosis que no estén por encima de límites y restricciones de dosis establecidos por la normativa. Recuerde que habían límites establecidos en la UIE 100 y restricciones de dosis que eventualmente se pueden establecer en las normas específicas, pero que también los búnkeres se diseñen de manera que, digamos, un miembro del público que puede estar en algún área contigua alrededor del búnker tampoco reciba dosis que sobrepasen
los límites y las restricciones del miembro del público, que como sabemos son muchísimas más bajas que las del operador. Por lo tanto, dependiendo de quién va a ocupar el área que se va a calcular, pues habrá un límite de diseño que tendrá que ser considerado en el cálculo de blindaje. Antes de entrar en los cálculos de blindaje, hagamos una mención aparte a los requisitos de diseño del almacén de fuente, porque el almacén de fuente ha demostrado ser un punto crítico en la práctica de gammagrafía, porque pues ha dado motivo a múltiples incidentes que han ocurrido en los almacenes de fuente. La norma UY 101 de aquí de Uruguay establece un grupo de requisitos mínimos que tienen que tener los almacenes de fuente. Dice que deben estar construidos con una estructura firme, quiere decir no sea algo fácilmente removible el lugar donde se almacena la fuente. Deben contar con puertas y cierres adecuados. Vean aquí una fotografía, por ejemplo, de un almacén de fuente. Deben poseer baja carga de fuego y deben estar suficientemente alejados de zonas de producción o almacenamiento de explosivos. Era algo que ya habíamos hablado, pero por ejemplo, lo común es que el almacén de fuente al final se torna en un lugar donde, como se le llama almacén, se almacenen cosas que no tienen nada que ver con la práctica. Y esas cosas generalmente lo que aportan es más carga de fuego en caso de un incendio, que es lo que no queremos. Entonces, eso es algo que hay que velar durante el diseño del almacén de fuente. No en este caso que es abierto, sino en caso, por ejemplo, en que son cuartos cerrados, por ejemplo, y que al final se transforman en un almacén general. Deben estar ubicados en zonas de bajo factor ocupacional. Aquí es un ejemplo, un lugar donde no hay tránsito de personas, y al mismo tiempo asegurar la seguridad física y en casos de acceso inadvertido o intencional a estos lugares. Quiere decir, es un arma de doble filo, eso. Usted puede ubicar el almacén en una zona que no sea de un tránsito habitual, pero cuidado que no sea demasiado alejado de las medidas de seguridad y que después puedan ahí entrar personas pensando que hay algo valioso ahí, sustraerlo y generar un accidente. Se debe poseer de blindajes adecuados en el almacén para reducir al máximo posible las tasas de dosis alrededor que eventualmente pudiera recibir un miembro del público. Y por eso en muchos casos se hace en forma de nicho. Quiere decir, el nicho en sí mismo sirve como blindaje para evitar dosis a potenciales miembros del público que pudieran estar por ahí. Y debe estar, por supuesto, muy bien señalizado mediante carteles, símbolos de radiaciones ionizantes, peligro, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, así como es recomendable, y lo prevé la norma OIE 100, que se pongan en esos lugares, en esos carteles, datos del responsable de protección radiológica o de su número de teléfono, forma de contactarlo, para en caso de un incidente, cualquier persona pueda reportar el mismo. Adicionalmente a esto, hay otras recomendaciones del OIA que añaden otras medidas a los almacenes, como es que debe proveerse sistema de alarma contra intrusos que puede estar, digamos, señalizando por video, por circuito cerrado de televisión o por una señal a un panel de control que esté ubicado, por ejemplo,
en la garita donde hace guardia un empleado de seguridad física de la empresa, debe colocarse en el perímetro de los almacenes el símbolo de peligro radioactivo y rótulos que alerten la presencia de material radioactivo. Quiere decir, esto no solo ubicarlo en los nichos, sino también en la cerca perimetral, de manera que la gente no se quede allí inadvertidamente, y minimizar riesgos que pueden existir en la zona, como pueden ser riesgos de inundaciones, incendios, explosivos. Quiere decir, se hace mucho énfasis en esto. Hay accidentes reportados de empresas que han situado el almacén en un lugar aparentemente seguro y ha venido un gran temporal y ha arrasado con el almacén y el equipo se ha perdido el control sobre el equipo ha ido a parar al dominio público. Entonces, es algo que se hace mucho énfasis en ello, en evaluar esa posibilidad. Bueno, ya directamente entrando en las metodologías de cálculo de blindaje para los búnkers donde se realiza la radiografía industrial, habría que decir que dependerá del tipo, siempre del tipo, el diseño del búnker y los espesores de blindaje dependerá del tipo de radiografía que se vaya a realizar. Aquí hay un ejemplo de un búnker en el cual, por ejemplo, se utiliza fuentes de gammagrafía con técnicas panorámicas. En esos casos, todas las barreras son barreras primarias y como ustedes ven, el espesor de las barreras es el mismo, y pueden ser búnker donde se realicen técnicas con colimadores que definen un ángulo de radiación determinado y un haz de radiación determinado, con lo cual algunas barreras son primarias y otras barreras eventualmente pudieran ser barreras secundarias, porque en los colimadores definen un haz de radiación en un sentido determinado. Pongamos un ejemplo, pongamos primero una metodología general y después un ejemplo de cómo puede hacerse el cálculo de blindaje. Una metodología general de cálculo de blindaje parte por establecer un valor P determinado de límite de diseño en cuanto a dosis que va a recibir el personal. Y habitualmente se utiliza la restricción de dosis como límite de diseño. Por ejemplo, si es un trabajador, el límite de dosis es 20 milisieverts como promedio en 5 años. Bueno, pues se puede establecer una restricción de dosis de 6 milisieverts por año. Si es un miembro del público, igual el límite es 1 milisievert por año, pero se puede establecer una restricción, por ejemplo, de 0.5, 0.3 milisieverts por año. Una vez que se establece ese límite de diseño, la estimación de la dosis, lo que se hace es estimar la dosis en el punto que queremos calcular, en un punto determinado que queremos calcular, asumiendo que no existiera blindaje. Y dependiendo del tipo de fuente que sea y las características de la radiación que sea, eso hay formulismos y mecanismos que vamos a ver más adelante, por lo cual se puede calcular, suponiendo que no hay blindaje. Lo que se hace entonces después es hacer el cociente entre el valor de diseño que se ha establecido y el valor de dosis calculado sin blindaje, y se obtiene lo que se le llama el factor de transmisión de la barrera, B. Después lo que se hace es asumir que hay una atenuación logarítmica en el material de la barrera y se puede calcular entonces el número de capas de capas décimo reductoras de determinado material
que se requeriría para blindar ese punto o esa barrera. Y eso se calcula como el logaritmo de 1 sobre el factor de transmisión. Eso nos brinda el número de capas décimos reductoras que se necesitaría. Y después lo que se hace es calcular el espesor finalmente multiplicando ese número de capas décimos reductoras por un valor que se le llama valor de la capa décimos reductora, que está empíricamente ha sido calculado y reportado y tabulado en la bibliografía para diferentes materiales. De manera que el cálculo de blindaje no es nada tan complejo si lo vemos así. Y es algo a lo cual un responsable de protección radiológica en gammagrafía debía poder realizar. Como ustedes ven de todo esto, el problema se reduce a calcular la dosis en el punto que se quiere proteger, asumiendo que no hay blindaje, porque el valor de P ya quedó prefijado. Y lo otro es hacer el cociente, el logaritmo y ya. Entonces, el problema se reduce a calcular el valor de la dosis en el punto, suponiendo que no hay blindaje. En gammagrafía industrial, cuando, por ejemplo, que es el ejemplo que vamos a poner, cuando no se usan colimadores en exposiciones panorámicas, y en exposiciones panorámicas se puede asumir que la fuente es una fuente puntual. ¿Por qué? Porque la fuente es muy pequeña y siempre la fuente es mayor que 10 veces, quiere decir, el diámetro de la fuente es menor 10 veces que la distancia entre la fuente y el punto que se va a calcular. Entonces se puede hacer la suposición de que la fuente es puntual. Claro, en el caso de los equipos de radiografía o cuando se usan colimadores, ya la suposición no es de fuente puntual. Pero en el caso de la gammagrafía, la suposición de fuente puntual nos daría valores de espesor que serían suficientes entonces, porque si usted está blindado cuando la fuente emite en todas direcciones, pues va a estar mejor blindado cuando la fuente emite en una dirección en particular. Los espesores al final calculados dependerán del tipo de material. Quiere decir, ese TBL que vimos depende de ese valor de la capa décimo reductora, depende del tipo de material y depende de la energía de la radiación. De manera que usted puede, por ejemplo, si la capa es de hormigón, si la barrera es de hormigón, tener un espesor y con la misma valor de factor de atenuación tener un espesor mucho menor si es plomo o si es acero. Y eso es algo que hay que tener en cuenta durante el cálculo de blindaje. Para calcular ese valor de D, quiere decir ese valor de dosis sin blindaje, habría que primero que todo calcular cuál es la carga de trabajo. ¿Cuál es la carga de trabajo? El número de gammagrafías que se hacen. Por ejemplo, en un caso de un búnker de gammagrafía, el número de gammagrafías que se hace al año por la tasa de dosis que hay a 1 metro de distancia de la fuente, por la distancia al punto que se quiere blindar y por el tiempo de realización de cada gammagrafía. De manera que el número de gammagrafía diaria, ustedes lo conocen, la dosis en el punto se puede calcular, los días de trabajo a la semana se puede calcular y el tiempo promedio que ustedes utilizan en una gammagrafía también ustedes lo saben. Lo único que
habría que calcular independiente es la tasa de dosis en el punto que se quiere calcular. Y esa tasa de dosis, suponiendo que la fuente es puntual, se puede calcular como la constante gamma del isótopo de la fuente que se utiliza, sea iridio, sea cobalto. Este es un valor que está tabulado en la bibliografía. La actividad que tiene la fuente entre la distancia al cuadrado al punto que se quiere blindar. Quiere decir la distancia en metros desde la fuente al punto que se quiere blindar. A partir de ahí, suponiendo que la distancia sea 1 metro, pues ya usted tiene la tasa de dosis a 1 metro. Y usted puede entonces calcular la carga de trabajo. Y con esa carga de trabajo, entonces usted va a una ecuación que le va a permitir a usted calcular cuál es el valor de el factor de transmisión. Y esta ecuación consiste en multiplicar la restricción de diseño que dijimos por la dosis al cuadrado y dividirlo entre la carga de trabajo multiplicado por el factor de uso y el factor de ocupación. ¿Qué cosa es el factor de uso? El factor de uso es muy importante cuando se utilizan haces de radiación. Por ejemplo, cuando se utiliza un colimador y se define un haz de radiación, porque el factor de uso considera el caso en que el tiempo en que la fuente está dando radiación en la dirección al punto que usted va a blindar. En el caso de que usted considere fuente puntual, la fuente emite en todas direcciones por igual. Por lo tanto, el factor de uso será igual a 1. Y el factor de ocupación T es la fracción de tiempo en que el punto que usted va a blindar está ocupado por una persona. Por ejemplo, si se trata del operador, pues se supone que en el panel de control del operador, el operador está todo el tiempo allí cuando la fuente está irradiando. Pero si se trata, por ejemplo, de una oficina que puede ser colindante al lugar donde usted hace la irradiación, pues usted podrá definir una fracción del tiempo en que hay personas allí. Por ejemplo, no sé, un cuarto, un medio, y ese es el factor que usted va a utilizar en esta ecuación para calcular el valor del factor de transmisión. Con ese valor del factor de transmisión, pues ya sabemos que el logaritmo de 1 sobre SB nos va a dar el número de capas décimos reductora que necesitamos, y después entramos a la bibliografía y buscamos cuál es el valor de la capa décimos reductora. Para que lo tengan aquí, por ejemplo, le digo que la capa décimos reductora para el cobalto, el valor en concreto es de 21,8 centímetros. Sin embargo, para el iridio, que tiene menor energía, el valor de la capa décimos reductora es 15,2 centímetros de concreto. De manera que multiplicando STBL por el número de capas décimos reductoras que hemos calculado como logaritmo de 1 sobre B, entonces tendremos cuál es el espesor real que debe tener esa barrera. Y bueno, ese es un mecanismo que nos sirve para estimar la dosis, porque a partir de ese valor podemos estimar la dosis que va a recibir el operador o que va a recibir un miembro del público. La estimación de la dosis en condiciones normales de operación y en caso de accidente es una tarea que tenemos que hacer porque es uno de los puntos que nos pide el informe de seguridad. Entonces,
Eso que se puede hacer fácilmente en el caso de la gammagrafía en búnker, en el caso de la gammagrafía móvil, es una tarea un poco más compleja, porque en la gammagrafía móvil no tenemos un búnker que brinde al trabajador y simplemente lo que tenemos es distancia entre el trabajador y la fuente. Usted deberá estimar la dosis para el trabajador que recibe mayor dosis, que debe ser el operador, y si ese trabajador está suficientemente protegido, pues entonces usted asume que el asistente que debe recibir menos dosis que el trabajador también lo estará, y el responsable de protección radiológica también lo estará. Entonces, el principio siempre es estimar la dosis para el trabajador que está en peores condiciones desde el punto de vista de su protección radiológica. Aquí hay un ejemplo de cómo estimar la dosis en caso de la gammagrafía en búnker, y en este caso, por ejemplo, para gammagrafía industrial en búnker, hacemos determinadas suposiciones que fueron las mismas que de alguna forma se tuvieron en cuenta en el cálculo de blindaje. Quiere decir, se asume la simplificación de fuente puntual, se considera que se trabaja sin usar colimadores, quiere decir que la dosis es igual en todas las direcciones, se asume que la fuente se encuentra todo el tiempo de irradiación en una posición fija. Eso para gammagrafía no es así, porque sabemos que la fuente se desplaza, pero se puede despreciar la dosis por traslado de la fuente, y entonces lo que se hace es que se puede determinar la tasa de dosis instantánea que recibe un operador en el panel de control a partir de una ecuación que relaciona el factor de transmisión de la barrera, la dosis a 1 metro de distancia de la fuente y la distancia entre la fuente y el operador. Si usted conoce el factor B, porque ya hizo el cálculo de blindaje, lo toma directamente del cálculo de blindaje. Pero si usted no conoce el factor B, pero sí conoce el espesor que tiene real la barrera que usted dispone, pues entonces usted puede calcular el factor B por la ecuación que se muestra aquí al final de la diapositiva, esta de 10 a la menos 1 más S entre TBL, donde S es el espesor de la barrera que usted conoce y el TBL dependerá del tipo de fuente radioactiva que utiliza el equipo de gammagrafía que usted tiene, y está tabulado en la bibliografía. Ya le dije cuál era el valor para el cobalto y el valor para el iridio. Una vez que usted conoce la tasa de dosis instantánea que recibe el operador, esa se expresa en milisievert por hora, entonces usted puede multiplicar esa tasa de dosis instantánea por el número de gammagrafía que se hace, por el tiempo de cada gammagrafía y el número de gammagrafías que se hace diario, el tiempo de cada gammagrafía y la cantidad de días de trabajo a la semana, y usted obtendría una dosis promediada semanal. Quiere decir, estaría en función, serían milisievert por semana. Después, multiplicando esa dosis semanal por el número de semanas que se trabaja en el año en la empresa, pues se puede obtener la dosis total anual que recibiría el trabajador en el panel de control del equipo. Las mismas ecuaciones sirven para estimar la dosis del público. Lo único que al estimar la dosis del público, usted tendrá que considerar el espesor de la barrera del público y igual la distancia del público al punto de protección donde se encontraría el público. Las ecuaciones son las mismas,
y multiplicando la dosis semanal por el número de semanas que se trabaja al año, usted tendría la dosis anual. Y usted requeriría entonces comparar la dosis anual para el público y para el trabajador respecto a la dosis anual permitida por la normativa vigente. Y en función de eso, usted podrá decir si su práctica es segura o su práctica no es segura. Un poco diferente, les decía, es el caso de la gammagrafía industrial móvil o en condiciones de campo. Aquí igual se podrá definir quién es el más expuesto, que debe ser el operador del equipo de gammagrafía, y qué sucede en el caso de la gammagrafía en campo. Que usted tiene una pieza en campo que usted va a hacer la gammagrafía, usted tiene un tubo guía que conduce la fuente desde el equipo hasta el lugar donde va a ser va a obtener la radiografía, y tiene un telemando y un cable de control que va a fijar la distancia entre el equipo y el punto donde se ubica el operador para hacer la gammagrafía. El proceso es sencillo, quiere decir, usted delimita una zona y usted manda a la fuente que está dentro del contenedor a través del telemando, accionando el telemando, usted manda esa fuente a transitar por el tubo guía hasta llegar al lugar donde se hace a la pieza, donde se va a tomar la radiografía. Ahí va a estar un tiempo que usted calculó de acuerdo a los protocolos del procedimiento, y después usted va a accionar el telemando para retornar la fuente desde el lugar donde se realiza la gammagrafía de nuevo al contenedor. De manera que si usted va a estimar la dosis que recibe este operador aquí desde el panel de control, usted deberá considerar la dosis que recibe el operador debido al tránsito de la fuente desde el equipo hasta el lugar donde se realiza la radiografía, y más la dosis que recibe el operador debido al tiempo en que la fuente está estacionada en este lugar y él se mantiene a cierta distancia de la fuente. Quiere decir, la dosis total sería la suma de dos contribuciones, que se le llama dosis por irradiación, la que recibe cuando está exponiendo la placa, y la dosis de tránsito, que es la que recibe debido al tránsito de la fuente de ida y vuelta hacia el lugar de exposición. En el caso de la dosis por irradiación, esta se puede, sí. No, discúlpame, Cruz, tengo que salir porque tengo alerta roja acá en el área. ¿Ah? Muy bien, no pasa nada, bien. Chao. Entonces, en el caso de la dosis por irradiación, suponiendo fuente puntual, usted puede calcular la tasa de dosis a una distancia determinada como la constante gamma por la actividad entre la distancia al cuadrado. Esa distancia es la distancia total que usted suma entre el tubo guía y el cable de control del equipo, del equipo, porque supuestamente por norma usted debe estirar lo más posible el equipo y el cable guía para precisamente alejarse de la fuente. De manera que la dosis por irradiación que recibiría el trabajador dependería básicamente de la distancia y de la actividad. Lo que sucede es que, como sabemos, la actividad, en el caso, por ejemplo, de un isótopo como el iridio, decae relativamente rápido. Quiere decir, sabemos que las fuentes de iridio decaen a la mitad cada 74 días, de manera que conviene hacer una suposición para no suponer que siempre se está trabajando con la máxima actividad de la fuente. Una suposición más realista. Y una suposición más realista es considerar que si la fuente se cambia aproximadamente cada 5 meses,
150 días. Entonces, a los efectos de este cálculo, podemos suponer que la actividad de la fuente que vamos a colocar aquí en la ecuación es la mitad de la actividad inicial de la fuente. Quiere decir, es como si todo el año estuviéramos trabajando con una fuente de actividad constante que va a ser la mitad de la actividad que tiene la fuente inicial cuando nos llega a la empresa. Con esa suposición, entonces, se calcula la tasa de dosis por irradiación y después multiplicando esa tasa de dosis por irradiación por el número de radiografías que se hace al año y multiplicándola por el tiempo de cada radiografía, se puede tener la dosis total por irradiación que recibe anualmente el operador. Algo similar se puede hacer para calcular la tasa de dosis, la dosis que recibe el operador durante el tránsito de la fuente. Lo que sucede aquí es que además de la suposición que ya hicimos sobre la actividad de la fuente, habría que hacer una suposición sobre la distancia, porque en el tránsito de la fuente la distancia está continuamente variando. ¿Qué sucede? Que la dosis aumenta en la medida que la fuente se acerca al equipo de gammagrafía y la dosis disminuye en el tránsito en la medida que la fuente se aleja del equipo de gammagrafía. Entonces, una suposición válida para estos casos es considerar una fuente ficticia que se encuentra todo el tiempo en una posición que es exactamente a la mitad del tubo guía. Y eso implicaría que la distancia de la fuente que vamos a colocar en la ecuación, acá en la ecuación que anteriormente vimos, esta distancia sería la distancia del la distancia entre el telemando y el equipo, quiere decir la distancia del el largo del tubo del cable de impulsor, más la mitad de la longitud del tubo guía. ¿Por qué? Porque la fuente estaría posicionada acá, en una posición intermedia acá constantemente. Entonces, respecto al operador, la distancia sería esta más la mitad de esta distancia. Con esa consideración, entonces, se puede hacer el cálculo de la tasa de dosis, igualmente multiplicando esa tasa de dosis que recibe el operador debido al tránsito por el número de radiografías que se hacen anualmente por el tiempo de tránsito de la fuente. En este caso no es el tiempo en que la fuente está parada, sino el tiempo de tránsito de la fuente, pues entonces se puede obtener la dosis por tránsito. El tiempo de tránsito de la fuente, una forma fácil de estimarlo, es considerarlo 2 veces considerar que la velocidad de movimiento de la fuente es aproximadamente 1 metro por segundo, de manera que si sabemos la longitud del tubo guía, pues entonces dividiendo eso entre 1 metro por segundo y multiplicándolo por 2, tendríamos cuál es el tiempo de tránsito de la fuente. Y a partir de ahí, sumando las dos contribuciones, tanto la de irradiación como la de tránsito, pues tendríamos una estimación de la dosis que recibe el operador. Otro problema que tenemos que resolver es la dosis que recibe el público. La dosis que recibe el público se estima fácilmente y conservadoramente si suponemos que el público está en el borde del área delimitada para realización de la radiografía. Esta área delimitada, según recomendaciones, debe fijarse en un nivel de tasa de dosis
no mayor a 2.5 microsievert hora. De manera que lo único que hay que hacer es tomar este nivel de 2.5 microsievert hora, multiplicarlo por el número de radiografía y por el tiempo de cada radiografía, y a partir de ahí obtendríamos la dosis que pudiera recibir un miembro del público. Si bien es importante saber la dosis, estimar la dosis en condiciones de operación normal, también es importante estimar la dosis en condiciones de accidente. En condiciones de accidente hay varios sucesos iniciadores que pueden llevarnos a un accidente en gammagrafía. En cualquiera de, aquí hay un ejemplo de 4 de los sucesos iniciadores que pudieran llevarnos a accidentes con exposición del trabajador o de una persona en caso de gammagrafía. Lo cierto es que cualquiera de estos accidentes al final desembocan en 2 condiciones de exposición, que son una primera condición cuando la fuente se encuentra en contacto con el cuerpo de la persona, el trabajador o el miembro del público involucrado en el accidente. Por ejemplo, cuando la toma y la coloca en el bolsillo, que ese fue el caso que vimos en el accidente de Perú. Otra condición es cuando la fuente está a cierta distancia de la persona. Quiere decir, por ejemplo, el asistente del operador entra porque piensa que ya la fuente se guardó. En realidad la fuente está en una posición intermedia o exponiendo para realizar la gammagrafía, y él se coloca a cierta distancia de la fuente y va a recibir una determinada dosis por ello. Entonces, ¿cuál es la forma de calcular la dosis en accidente en cada una de estas 2 condiciones de exposición? En el caso de la primera, fuente en contacto. Ahí ya, cuando la fuente está en contacto, no se puede hacer la suposición de fuente puntual y la ecuación de fuente puntual, porque obviamente ahí la distancia hipotéticamente es 0 y eso indefine la ecuación de la fuente puntual. Entonces, para ello nos auxiliamos de esta ecuación que nos dice que la dosis en contacto va a ser igual a un factor de dosis, de conversión de tasa de dosis en dosis absorbida, que está publicado en la bibliografía. Aquí le doy la bibliografía, cuál es, multiplicado por el tiempo en que la fuente está en contacto, multiplicado por la actividad que tiene la fuente. Suponiendo que la fuente tiene la máxima actividad o que el accidente nos ocurre cuando la fuente tiene la máxima actividad, entonces con esta sencilla ecuación podemos calcular, sabiendo el tiempo en que la persona lo tuvo ahí en el bolsillo, pues podemos calcular la dosis que recibió. Y es una ecuación muy útil para estos eventos que pudieran ocurrir cuando cuando la fuente cae en el dominio público. Obviamente son dosis muy altas y son dosis además que no son a cuerpo entero, son dosis que son en una región localizada, pero que, como ocurrió en el accidente de Perú, vimos que superaron ampliamente las dosis de efectos deterministas. Cuando ocurre el accidente, pero la fuente está a cierta distancia del operador, sí vale la ecuación de la fuente puntual. Por lo tanto, utilizando esta ecuación, estimamos la tasa de dosis a la distancia que estuvo la fuente de la persona, y multiplicando esa distancia por el tiempo que la persona estuvo expuesto, pues podemos saber cuál fue la dosis de la persona. Y esto es importante saberlo porque en caso de incidentes o eventos, rápidamente usted puede tener una medida del nivel de dosis que recibió la persona, porque el dosímetro va a llevar tiempo llevarlo y eso, siempre que no se disponga de un dosímetro de lectura directa que también
es una condición, es una posibilidad en este tipo de práctica. Bueno, hasta ahí lo de estimación de dosis. Vamos a hablar brevemente de lo que tiene que ver con la exposición ocupacional. Lo primero de la exposición ocupacional importante es la delimitación de zona. Ya nosotros sabemos qué cosa es la zona controlada y la zona supervisada. Y por tanto, debemos limitar la zona controlada definiendo el área de trabajo en condiciones de campo o incluyendo los depósitos de almacenamiento de fuente. En el caso que se tenga búnker, por supuesto, la zona controlada tendrá que incluir el búnker y en el caso de que de la definición de las zonas controladas en en la gamografía móvil, usaremos el criterio de los 2,5 microsievert por hora. Quiere decir, es algo que tendrá que ser medido in situ cuando se planifica la realización de los trabajos de gamografía. Todo lo que esté por fuera de la zona controlada, pues sería la zona supervisada. Y como ustedes ven, es zona supervisada porque es necesario en esa zona llevar a cabo un estudio previo del área donde se va a realizar la exposición. Se pueden utilizar medios o estructuras que existan en la instalación para definir la zona supervisada, analizar su disposición, protecciones posibles existentes, etcétera, niveles de ocupación, etcétera, acordar con el responsable del lugar de trabajo disposiciones permanentes o temporales de acceso del personal para evitar el acceso del personal a estas áreas. Se puede utilizar también medidas muy importantes de custodia de la llave y los horarios de trabajo en el caso de las instalaciones fijas. Se puede utilizar acotar la zona con cintas y otros medios de delimitación y comprobar siempre con un equipo dosimétrico que efectivamente la zona delimitada cumple como mínimo el criterio de 2,5 microsievert hora de tasa de dosis en el límite de la zona delimitada. Vean aquí métodos que se pueden usar para delimitar la zona. Vean aquí la señalización, cómo delimitan la zona. En fin, hay una variedad de señales, barreras, sistemas de advertencia que pueden ser utilizados para delimitar la zona. El otro tema importante de la exposición ocupacional es la vigilancia radiológica individual, que esta vigilancia está básicamente dirigida a personas que realizan los trabajos de gamografía, el operador y el asistente, y para ella se emplean dosímetros personales, dosímetros de lectura directa y dosímetros con alarma o niveles predeterminados. Es importante decir que los dosímetros personales deberán estar calibrados en la magnitud HP10, que como recuerdan era dosis equivalente personal profunda, y son los que aportan la medición que será controlada legalmente y registrada para ser comparada con los límites de dosis. Estos otros dosímetros que puedan utilizarse en la práctica, está bien que se utilicen, pero el dosímetro personal oficial es el que brinda el servicio de dosimetría que se tenga contratado. Los restantes dosímetros se usan para supervisar los procedimientos y se usan como barreras o alarmas muy buenas
en caso de que ocurran determinados sucesos iniciadores de accidente. Aparte de el monitoreo radiológico individual, también hay que implementar un monitoreo radiológico de zona. El monitoreo radiológico de zona tiene que ser en el sitio durante la realización de los trabajos de gammagrafía industrial, en actividades como la medición y comprobación de los niveles de dosis en el límite de la zona controlada, y también se hace para asegurarse que esta zona esté apropiadamente establecida dentro de los límites legales. ¿Cuándo se debe realizar el monitoreo en el caso de radiografía industrial? Durante la recepción de los equipos, eso puede ser en el almacén de fuentes, durante la configuración de las zonas en el proceso de planificación del trabajo de radiografía, durante la exposición propiamente vean cómo aquí el operador está controlando con su equipo cuál es monitoreando cuáles son los niveles de dosis. Cuando él opera desde el equipo, desde el panel de control o desde el telemando, y durante el retorno de la fuente al contenedor para verificar que efectivamente la fuente está dentro del contenedor y no ha quedado en una posición intermedia. De manera que, como se darán cuenta, disponer aquí de equipos de monitoreo es fundamental para la realización de esta práctica. Es tan importante el equipo de monitoreo como el propio equipo proyector, como el propio equipo de gammagrafía. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta en esta práctica. Si bien otras prácticas usted hace monitoreos esporádicos, aquí el monitoreo es constante. Concluida la exposición de radiografía industrial, es importante realizar una medición de la radiación después de la exposición para garantizar que la fuente ha quedado blindada o que el equipo de rayos X ha sido efectivamente apagado el haz de radiación. También deben realizarse mediciones cuando se guarda el dispositivo de almacenamiento al concluir los trabajos, para cerciorarse que la fuente se mantiene dentro del dispositivo, y lo más importante es que estas mediciones deben ser documentadas y conservadas para demostrar, primero, que se definió bien la zona controlada, y también para demostrar que la fuente se ha mantenido todo el tiempo en condiciones de seguridad y que no han ocurrido exposiciones anómalas con la fuente. Por supuesto, en el caso de los búnker, pues se puede elaborar un programa de monitoreo ya con puntos bien definidos, porque son puntos que se mantienen siempre estables, y se hace el monitoreo registrando siempre los parámetros a los cuales se hacen las mediciones. Aquí hay un ejemplo de mediciones realizadas en un búnker determinado, y vean cómo cada uno de los puntos definidos tiene una medición y se registra cuál es el kilovoltaje y el miliamperaje utilizado durante la realización del monitoreo. Sobre la exposición del público, ¿qué pudiéramos decir? Bueno, son medidas muy básicas las que garantizan la seguridad en la exposición del público. Primero, cuando se realizan trabajos de radiografía industrial, se deberá facilitar información, instrucciones adecuadas a todas las personas que puedan implicarse como miembros del público. Y hay que velar porque se impida la entrada de las personas
a la zona controlada definida durante la realización de la práctica. Se deberá prever de señalización adecuada, por supuesto, ya lo hemos explicado, para delimitar la zona controlada, y se deberá realizar siempre una gestión de la fuente sellada y los contenedores de uranio, de manera que se garantice la devolución de las fuentes al país de origen o la evacuación de las fuentes en un almacén de gestión de desechos radioactivos que sea autorizado por la autoridad reguladora. Porque los mayores problemas realmente están cuando las fuentes caen en el dominio público debido a una mala gestión de la fuente. En el caso de la gammagrafía industrial móvil, es muy relevante para la protección del público las medidas de protección durante el transporte de los equipos y fuentes en el dominio público. ¿Por qué? Porque los equipos y fuentes están en la empresa y pueden viajar a veces cientos de kilómetros hasta el lugar donde se van a realizar los trabajos. En ese sentido, la norma UE 101 establece estas medidas de seguridad que hay que implementar en el transporte. Vean que hay que garantizar que el transporte se haga en sí mismo, cumpliendo con la UE 107, que es la del transporte de material radioactivo. Se deben utilizar vehículos provistos de recintos cerrados, no en vehículos que tienen recintos abiertos. Los proyectores o contenedores deben fijarse de forma segura en el vehículo para evitar el extravío de ellos y también su pérdida en caso de accidente. Las llaves las llaves del vehículo y del recinto cerrado deben permanecer en poder del transportista durante todo el tiempo del transporte. Se debe asegurar que durante el transporte el vehículo esté en todo momento bajo control directo del transportista, evitar que se pierda de vista el vehículo. Y adicionalmente a eso, las recomendaciones internacionales establecen también que cuando se realiza la transportación, debe planearse muy bien la ruta de transportación, evitando rutas que pueden ser peligrosas, donde puedan ocurrir hechos delictivos que impliquen que la fuente pase al dominio público. Durante la transportación deben minimizarse las paradas intermedias, porque ahí es un momento que pudiera ocurrir actos delictivos. Nunca abandonar el vehículo en estacionamientos públicos. Siempre el vehículo debe permanecer supervisado. Disponer siempre de medios de comunicación durante el trayecto. Ahora se usan los teléfonos celulares, pero hay que tener en cuenta que durante el trayecto, en algunos casos, se puede transitar zonas donde no haya cobertura de teléfono y eso no debe ocurrir. Y se debe disponer de procedimientos y medios para la actuación en caso de accidentes de tránsito que involucren el vehículo de transporte. En fin, como ustedes ven, es muchísima información la que tiene que ver con las medidas de seguridad, de protección radiológica para la práctica de radiografía industrial. Hemos hecho un bosquejo general de todas esas, de todas las medidas que deben utilizarse, pero obviamente los que realizan esta práctica tienen que tener un conocimiento más en detalle de la normativa nacional y las recomendaciones internacionales. Quiere decir, al margen de esta clase, los que realizan la práctica tienen que conocer en detalle la norma UE 101 y las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica y de sociedades de efectoscopistas que han hecho diferentes publicaciones muy útiles para los que realizan la práctica. Como conclusiones,
La práctica de radiografía industrial es una práctica de categoría 2, requiere licencia para las instalaciones y los operadores y asistentes requieren autorización individual. Todos los equipos y fuentes usados en esta práctica deben cumplir la normativa internacional aplicable. Las instalaciones donde se usan y almacenan las fuentes y equipos de radiografía deben cumplir con requisitos de diseño que garanticen la protección radiológica de los trabajadores y del público, no olvidar el público. Y en la ejecución de la práctica se deben cumplir medidas de protección radiológica para minimizar la exposición ocupacional y del público que pueda estar involucrado en esta práctica. Bueno, hasta aquí la clase. No sé si hay preguntas. Habían algunas en el chat y vamos a ir. Vence la licencia de estos BU, es una de los bultos BU. Es una muy buena pregunta. Los BU se ensayan en determinadas condiciones y si ese tipo de bulto, tiene su licencia, habrá que seguir la información del fabricante, porque los fabricantes pueden incorporar determinadas medidas de seguridad adicionales o pruebas adicionales a los bultos BU. De manera que eso es importante siempre mantenerse informado. Pero en ese caso los fabricantes emiten algún tipo de información, ¿no? A los que han comprado los equipos. ¿Cómo hace el propietario para renovar la licencia en caso de que tenga vencimiento? Sí, la licencia, según la norma OIE 101, dice 3 años de vencimiento de la licencia institucional, pero la autoridad reguladora, eso contradice la guía de autorizaciones, que para las instalaciones que llevan licencia da 5 años. En cualquier caso, en su licencia en particular, dice cuál es la fecha de vencimiento de las licencias institucionales y recuerden que según la guía, 90 días antes del vencimiento de la licencia, usted debe presentar la información necesaria para que la licencia sea renovada. Es lo que vi en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional. Gracias. ¿No más preguntas? Bueno, ahora recesamos la semana que viene, que es semana de turismo, y nos volvemos a encontrar el miércoles de la semana siguiente a la semana de turismo. Igual, siempre la clase queda grabada y en EVA, y también la presentación está en EVA disponible para todos. Si no hay más, muchas gracias. Disculpen que nos hayamos extendido un poco, pero el tema era largo. Y bueno, nos vemos. Que tengan un feliz descanso en la semana de turismo, los que pueden, y nos vemos después de la semana de turismo. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Impecable, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bien, bueno, hasta luego.